y Machine Learning, exactamente, sí. va a aprender a partir de, o sea, como que va a estudiar a un usuario por medio de datos que van a estar apareciendo durante su comportamiento y esto va a ayudar a que de manera como iterativa vaya aprendiendo más esta máquina o lo que donde se vaya a utilizar este proceso. No sé si estoy con lo correcto. Sí, sí, estás en lo correcto. Reinforcement Learning es un área de la inteligencia artificial, más propiamente de Machine Learning, la cual se basa, así como tú lo dices, en obtener experiencia en base a un agente interactuando con su entorno. Entonces, esta gente va a interactuar con su entorno, a lo cual puede que reciba ganancias positivas, ganancias negativas. Entonces, lo que el agente va a intentar hacer es maximizar sus ganancias, eligiendo obviamente las acciones correctas que provoquen esto. Básicamente, hay tres vertientes en lo que es Machine Learning y me gustaría diferenciar lo que es Reinforcement Learning a diferencia de Supervised Learning y Unsupervised Learning. Estas son las tres básicas categorías en las que un agente puede aprender. Ya hemos conocido en base a otras pláticas durante este mismo evento sobre Supervised Learning, que básicamente son tareas clasificatorias en las que podemos clasificar números, reconocer letras mediante identificación, ya sea con redes neuronales, ya sea con Support Vector Machines. Hay un sinfín de aplicaciones que se pueden hacer esto, pero básicamente Supervised Learning se basa en clasificación y aquí en Supervised tienes tú, como su nombre lo dice, un supervisor, que es como un profesor, una persona que te está diciendo qué está bien, qué está correcto o qué no está correcto. Si el agente en un dado caso realiza una acción que produce, que clasifica un elemento como correcto, pues entonces el entrenamiento se va a enfocar hacia esa vertiente. Si en caso contrario se clasifica como incorrecto, se van a tener que ajustar algunos parámetros de este agente para que posteriormente pueda clasificarlo correctamente. La otra gran área de las categorías de aprendizaje es unsupervised learning, que es aprendizaje no supervisado. Este tipo de aprendizaje básicamente se trata de encontrar patrones en los datos. A patrones se puede referir como hacer clusters, que es agrupar datos. También puede ser regresiones, ya sea de que tú tienes una distribución de datos y quieres hacer una regresión lineal, una regresión cuadrática, etcétera. Para eso nos va a servir unsupervised learning, ya que aquí no contamos nosotros con un supervisor que nos indique si está bien o está mal lo que está haciendo la gente, sino él mismo se va guiando conforme la estructura de los datos que se le van presentando. La tercera parte es la que vamos a trabajar durante esta pequeña presentación y posteriormente la implementación de un código, es Reinforcement Learning. Este tipo de aprendizaje no es ni supervised ni unsupervised, es una tercera categoría totalmente diferente, en la que, como bien mencionaron, un agente va a interactuar con un entorno. Esto es muy elemental en Reinforcement Learning. Tenemos un agente, un entorno, tenemos el agente que va a tomar acciones dentro del entorno, y el entorno está dividido en estados. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un tablero de ajedrez. Aquí el entorno es el tablero de ajedrez. El entorno está dividido en estados. Estados son todas las diferentes combinaciones que puede haber de juegos en ajedrez. Estas son muchas en el orden de 10 a la 70, número de combinaciones posibles. Por lo tanto, algunos algoritmos tienen que optimizarse con redes neuronales o
o otras técnicas que ayuden a alcanzar todos estos o generalizar todos estos estados. Pero básicamente tenemos un estado. Voy a pasar a la siguiente slide para ejemplificar esto. Tenemos el environment, que es el entorno. Tenemos un agente que va a realizar acciones en el entorno. Estas acciones van a producir dos cosas principales. Estas dos cosas principales van a ser un nuevo estado, que es el estado al que la gente llegó aplicando dicha acción. Digamos, si estamos en el juego del ajedrez, las acciones pues son todas las posibles acciones que yo puedo hacer en determinada posición, mientras las jugadas sean legales, ¿no? Depende también las acciones del estado en el que estés. En el caso de que vamos a ver de Tic-Tac-Toe, que es el juego del gato, más coloquialmente conocido, pues las acciones son los movimientos que un jugador puede hacer o puede llenar en las casillas presentes en el juego. Va entonces a producir un estado siguiente, que va a ser el siguiente estado, el siguiente movimiento, y va a producir un reward. El reward es de las partes más cruciales de esta parte de Reinforcement Learning, porque este nos va a ir diciendo qué tan bien o qué tan mal estamos actuando, hablando yo como si yo fuera el agente. Digamos que el reward es negativo cuando las acciones que está haciendo la gente las consideramos como malas. O el reward va a ser positivo cuando las acciones que está haciendo la gente nosotros las consideramos como buenas. En ese caso, nosotros somos, ahora sí como personas, nosotros o los programadores, los interpretadores. Nosotros tenemos que definir estas funciones de reward para irle diciendo a la gente qué tan bien está haciendo las acciones o qué tan mal está haciendo las acciones. Y algunos dirían, ok, se parece mucho a Supervised Learning porque si hay una persona que le está diciendo si está bien o si está mal, pero la diferencia radica en que en este tipo, que es Reinforcement Learning, el reward a veces no es muy conocido, sino hasta el final del episodio. Cabe destacar que Reinforcement Learning es episódico, significa que necesitas correr un episodio completo. En este caso, por ejemplo, en el juego de ajedrez sería una partida completa. En el juego de Tic-Tac-Toe, pues sería una jugada, un juego completo también, hasta producir un ganador o un perdedor o un empate. Entonces tenemos que producir este episodio completo con el fin de conseguir quizá un reward final, que es el determinante de todo. Digamos, es muy difícil a veces para asignar los rewards saber en una partida de ajedrez, digamos que estamos casi al inicio de la partida. Es muy difícil nosotros asignar un reward si es bueno o si es malo. ¿Por qué? Porque nosotros como personas no sabemos si una posición a ciencia cierta es benéfica para la gente o es contraproducente para la gente. Lo que nosotros estamos más bien poniendo como reward es al final de que acabe toda la partida, vamos a darle un reward positivo por haber ganado la partida o un reward negativo por haberla perdido. Entonces el agente va a tener que aprender en base a experiencia con el ambiente, con el entorno, qué acciones debe tomar para producir el mayor reward, y esto es para, en caso de juegos, pues ganar la partida o ganar el juego de Tic-Tac-Toe. Procedemos con una breve descripción de los tipos de Reinforcement Learning. Tenemos básicamente 4 categorías en las que se basa Reinforcement Learning. La primera es Dynamic Programming, que esta requiere un amplio conocimiento del entorno, es decir, que el agente debe conocer
la mecánica, debe conocer todos los estados posibles, debe conocer todas las acciones posibles y para producir todos los valores posibles. Generalmente, este tipo de aprendizaje reforzado no se puede aplicar en muchas situaciones. ¿Alguien estaba hablando? Perdón. No, ¿verdad? Ok, me pareció escuchar que alguien tenía una duda. Si tienen alguna duda, con toda confianza pueden preguntar. Continúo. Entonces, básicamente en Dynamic Programming, tú tienes que, como agente, conocer la dinámica del entorno. Esto es muy difícil conocer para la mayoría de los juegos porque o son muy amplios, tienen un número de estados sumamente grande, por lo tanto es impráctico realizar este tipo de aprendizaje. El siguiente tipo de aprendizaje es Temporal Difference, que este radica en no necesita conocer toda la dinámica del juego, todos los estados posibles, sino él va aprendiendo en base a experiencia y va obteniendo rewards para maximizar sus acciones que maximicen sus rewards. En el caso de los que vamos a ver, que es Tic-Tac-Toe, donde el reward se nos da hasta el final del juego, cuando sabemos si ganamos, si perdimos o si empatamos, este tampoco es muy práctico, porque en las jugadas intermedias no vamos a tener un reward o vamos a tener un reward de 0, porque en realidad no sabemos si vamos ganando, si vamos perdiendo, sino hasta el final de la partida. Por lo tanto, este tipo de aprendizaje tampoco se puede aplicar muy bien a lo que es juegos parecidos como Tic-Tac-Toe, como ajedrez. Sin embargo, este tipo de aprendizaje, el tercer tipo, que es Monte Carlo, este sí que se puede implementar en dichos juegos. ¿Por qué? Porque este también no necesita un amplio conocimiento de la mecánica del juego o del entorno en el que se está desarrollando, sino que él va a realizar simulaciones, jugadas inicialmente al azar, y va a observar en qué estado finalizó el juego. Digamos, va a empezar jugando aleatoriamente y digamos que ganó de forma aleatoria, pero resultó que ganó el agente. Entonces, cuando recibe este reward al final de que ganó, todas estas acciones que hicieron que ganara se van propagando hacia atrás. Digamos, la penúltima acción recibe un mayor peso porque es la última que hizo que ganara este agente. Y así se va propagando hacia una acción más atrás, luego otra acción más atrás, otra acción previa y hasta llegar al inicio. Este método de Monte Carlo es basado en la estadística, debido a que si tú estás en un estado y realizas miles y miles de simulaciones en ese mismo estado, al final el valor esperado de tus rewards y de tus acciones tomadas en ese estado, en realidad van a ser la probabilidad de que puedas ganar. Entonces, mientras más iteraciones, mientras más juegos el agente experimente, más va a aprender y más va a poder seleccionar las acciones que mejor le den oportunidades de ganar. El último tipo de aprendizaje es búsqueda exhaustiva, en la cual tenemos que tener conocimiento de toda la dinámica, conocimiento de todo, básicamente todo. Esto es muy, muy impráctico. Es nada más para ejemplificar los tipos de aprendizaje que hay. A la derecha están los que necesitan más recursos, los que necesitan más conocimiento de la dinámica del
del juego, del entorno. A la izquierda están los que necesitan solo experiencia para poder aprender. Y en la parte inferior los que ganan experiencia solamente al final del episodio o del juego o de la partida. Ok, procedemos a la siguiente. Ahora vamos a enfocar esto a lo que es el juego de Tic-Tac-Toe, que básicamente es aplicando el método de Monte Carlo, que imaginemos que estamos en un estado, que la gente está en este estado. Entonces, en este estado la gente tiene diferentes acciones que puede tomar. La gente va a tomar una acción dependiendo de qué acción le dé más probabilidad de ganar. Cada acción lo va a llevar a un estado diferente. Ahora, en cada uno de estos estados tiene un determinado valor y es determinado por el State Value Function. El State Value Function es una función que depende del estado. Y en cada uno de estos estados va a producir un número. Este número me va a decir qué tan buena o qué tan mala es esta posición. Digamos que en un agente ya entrenado, vemos que tomando esta acción produce que X gane, tomando esta acción produce que X gane, tomando esta acción produce que X gane, y tomando esta acción también, generalmente produce que X gana también. Va a elegir la acción que mayor valor tenga, y este valor se va a ir actualizando conforme a esta fórmula que tenemos en la parte inferior. Lo que quiere decir esto es, cada vez que yo visite un estado nuevo, voy a actualizarlo de la siguiente manera. Voy a tener el valor del estado que tenía anteriormente y le voy a sumar la diferencia que yo tenga en una estimación del valor del estado siguiente, menos el valor del estado actual. Esta es una fórmula que fue desarrollada por Bellman, se llaman las Bellman Equations, y básicamente es calcular la diferencia que hay entre el valor real que tú estás recibiendo como reward y el valor estimado que tienes hasta ese entonces de tu value function. Si hay mucha diferencia, lo vamos a poder multiplicar por alfa, que es el learning rate. Este learning rate, entre más alto, pues más rápido va a aprender, entre más bajo, más lento va a aprender, pero tampoco lo podemos poner muy alto debido a que tiene problemas de convergencia a valores de alfa muy altos. Entonces, la diferencia que haya entre mi estimación del valor y el valor real va a ser actualizado y esto se va a estar iterando durante numerosos episodios hasta que este valor converja al valor óptimo o al valor esperado que se va a tener en dicho estado. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es la implementación en Python del Tic-Tac-Toe. Entonces, me voy a permitir, les voy a compartir este proyecto que contiene una librería, que contiene un notebook de Jupyter, en el cual está desarrollado paso a paso, que ahorita vamos a ir explicando, la implementación del juego de Tic-Tac-Toe, junto con el algoritmo de Monte Carlo para la optimización de la gente. Se los voy a pasar aquí por el chat. Muy bien.
Entonces, una vez aquí en el proyecto, abrimos la notebook de Tic-Tac-Toe Reinforcement Learning. Para implementar este algoritmo, vamos a necesitar la librería de NumPy, vamos a necesitar también Pico, que nos va a servir para guardar, digamos, los valores óptimos y ya no tener que volver a correr el algoritmo una y otra vez. Y vamos a crear, lo voy a correr esto. A continuación, vamos a crear la clase state, que es básicamente el environment de la agente, es el entorno, el cual nos va a ir dictando en qué estado está el agente, cuáles son los movimientos disponibles para el agente, si ya se terminó el juego, va a producir un reward de 1, indicando si ganó el agente, o un reward de 0, indicando si el agente perdió. Esta es básicamente la inicialización del board. Lo inicializamos con ceros. Cuando el agente juega, le ponemos un 1. Cuando juega el contrincante, ponemos un -1 para ir identificando las casillas que ya se hayan llenado. Esta función determina cuál es el ganador en caso de haber un ganador. Determina si hay elementos iguales en las filas, si hay elementos iguales en las columnas o si hay elementos iguales en las diagonales. También determina si es un empate, en dado caso de que no haya movimientos disponibles y que no haya ninguna de estas opciones, de ninguna fila, ninguna columna y ninguna diagonal. Por lo tanto, producirá un 0 también como reward. Esta función me va a regresar las posiciones disponibles, las acciones disponibles que puede realizar el agente en determinado estado. Esta siguiente función me va a actualizar el estado, va a recibir la posición que haya elegido el agente y va a poner una cruz o un círculo dependiendo de qué figura esté jugando la gente, y va a actualizar el estado del juego. Al final del juego tenemos esta función que nos va a regresar el reward, que ya dijimos que es 1 si gana, 1 si pierde, -1 si pierde, perdón, 0 si empata. Entonces básicamente se trata de eso. El siguiente es el reset, que simplemente vuelve a iniciar el tablero. Y la función jugar, que es básicamente el entrenamiento del agente. Aquí sí me gustaría definir o detenerme para ir explicando dónde se hace esta actualización del Monte Carlo. Aquí lo que tiene de entrada son 100 rounds. Esto significa que va a jugar el agente contra sí mismo 100 veces. Para cada uno de esos juegos, el agente va a elegir una acción de las disponibles que haya, va a elegirla, va a realizarla y va a determinar si hay un ganador. Si hay un ganador, pues se le da el punto dependiendo de si ganó, si perdió o si empató. Esta parte de aquí es para nosotros jugar con el agente. Esto lo explico ahorita en unos momentos. Y básicamente este último es simplemente para desplegar visualmente el estado actual del tablero. A continuación vamos a crear la siguiente clase, que es la clase player, en la cual va a ser nuestro agente que va a aprender. Este agente va a escoger las acciones basándose en los valores estimados actuales. Va a también guardar todos los estados visitados durante el juego. Y finalmente actualizará la estimación de los valores aplicando Monte Carlo.
y guardará la policy. La policy es un mapeo entre las acciones y los estados. Digamos, en cierto estado, la policy function lo que te va a decir es qué acción debe tomar el agente o con qué probabilidad tiene que tomar el agente acciones. La cuestión de aprendizaje es que esta policy function le indica a la gente las acciones óptimas a tomar en diferentes estados. Explico rápidamente lo que es la clase player. La clase player inicializa un jugador. Va a tener un exploration rate. Esto es muy importante ya que el agente, cuando esté jugando en modo de entrenamiento, que juega contra sí mismo, generalmente nosotros queremos que tome las acciones más óptimas hasta el momento que ha aprendido. Pero este exploration rate nos ayuda para que, en este caso, el 30% de las veces va a elegir acciones al azar. Porque puede ser que haya acciones que la gente no ha explorado, pero que sean más óptimas. Por lo tanto, si no existe este porcentaje de exploración, el agente solo aprenderá las primeras acciones que haya tomado, aunque no sean óptimas. Es un trade-off que tenemos que hacer entre exploration y exploitation. Exploitation es cuando seleccionamos las acciones más óptimas y exploration es cuando seleccionamos aquí en un 30% acciones al azar para poder encontrar quizá acciones que en un futuro sean más óptimas para el agente. El learning rate es el alfa que habíamos descrito anteriormente. Aquí lo tenemos relativamente bajo, es un 0.2. Y el decay gamma, este es el discounting factor. Es un factor que nos ayuda a dar más importancia a rewards que están más continuos temporalmente que más distantes. ¿Qué significa esto? Que si yo realizo acciones que me producen rewards en el corto tiempo, voy a tomar más importancia a estas acciones que a acciones distantes en el tiempo, digamos en 5 movimientos posterior al que haga o 5 acciones posteriores a la que haga. Porque entre más avanzan las acciones, más es incierto el valor al que estoy llegando o el estado al que estoy llegando. Es por eso que hacemos esta multiplicación, este decay gamma, para hacer más caso a estas acciones más recientes. Este de aquí va a ser nuestra función State Value Function, nuestra VDS, la cual va a guardar los valores para cada uno de los estados. Va a ser un diccionario que va a guardar cada uno de los estados visitados por el agente y a cada uno de esos estados le va a dar un valor. Y el valor va a ser determinado en base a la experiencia que la gente va a estar recolectando. La siguiente función importante es esta de Choose Action, que la va a seleccionar de acuerdo al Exploration Rate. Si vamos a generar un número random, si es menor al Exploration Rate, va a seleccionar una acción al azar. En cambio, va a seleccionar, va a buscar entre todos los valores, aquí va a buscar entre todos los valores de las, digamos, va a seleccionar las acciones posibles y todas estas acciones nos van a llevar a un siguiente estado. En cada uno de estos estados va a evaluar el State Value Function de esos estados y va a determinar cuál de ellos es el mayor. Entonces, el que sea mayor va a regresar esa acción. Es decir, va a regresar la acción a la que produzca el estado que tenga un State Value Function mayor. Y va a regresar
dicha acción. Esta es simplemente para añadir un nuevo estado al diccionario. Cada vez que visite un nuevo estado lo va a añadir. Esta es la regla de backpropagation que se está implementando el Monte Carlo. Aquí estamos viendo la actualización del state value function, que es básicamente la fórmula que teníamos anteriormente. La voy a poner aquí. Es esta fórmula de actualización del state value function, en la que tenemos el estado actual, le sumamos el learning rate, y esto va a ser el método Monte Carlo. Lo que hace es multiplicar el reward por el decay gamma, que es el nivel de confianza que tenemos a los rewards más próximos que a los más distantes, y le restamos finalmente el state value actual, que es simplemente por la fórmula que tenemos aquí. Entonces, esta es la parte de aprendizaje donde está actualizando los state value de cada uno de los estados visitados. Finalmente tenemos un reset también para restablecer todo. Ya una vez que ha entrenado la gente, vamos a poder guardar la policy, que es guardar simplemente todos estos valores de los estados, y para posteriormente poderlos leer sin necesidad de tener que volver a entrenar el agente. Entonces, básicamente, en resumen, es que el agente va a estar visitando cada uno de los estados, jugando contra sí mismo, interactuando contra sí mismo. Al final de cada uno de estos juegos va a haber un reward, y este reward va a hacer que cada uno de los estados visitados durante ese juego se vaya actualizando conforme a esta regla de actualización, conforme a esta regla de actualización, que es la aplicación del algoritmo de Monte Carlo para Reinforcement Learning. Esto lo va a estar haciendo para todos los estados visitados durante el juego y para todos los juegos que nosotros le digamos. Mientras más juegos esté jugando el agente, más va a converger a su valor real este value function. Entonces podemos decir que es en base a la experiencia, a estos rewards finales, que el agente va aprendiendo y actualizando sus valores y actualizando su policy, que es qué acciones va a tomar. Pues va a tomar la acción que le produzca un mayor valor en el siguiente estado. Finalmente vamos a crear también una clase que va a ser el Human Player, que este es simplemente para nosotros poder interactuar con el agente. Nosotros vamos a ser, en este caso, los que elijamos la acción, que va a ser elegir en qué fila queremos elegir poner nuestra marca, ya sea la cruz o el círculo, y en qué región en qué columna, queremos poner, en qué row y column queremos poner. Entonces esa va a ser nuestra acción y la va a implementar. Obviamente esto no está implementado en un jugador humano, ya que solamente es para el caso del agente que aprende. Finalmente, aquí vamos a entrenar el agente haciéndolo jugar contra sí mismo. Creamos un player 1, creamos un player 2. Los dos son agentes del mismo tipo. Y vamos a crear un juego con el player 1 y con el player 2. Recordemos que state es el entorno, en este caso el juego de tic-tac-toe. Y lo que vamos a hacer es entrenarlo, que es con esta función de play, que lo que va a hacer es que va a hacer el jugador 1 juegue contra el jugador 2 muchas veces, en este caso 50,000 veces, para que vaya actualizando su state value function en cada uno de los estados visitados. Entonces le voy a dar aquí run.
Y en este momento ya está ejecutando cada uno de estos juegos individuales. Ahora me voy a permitir explicar bien esta en lo que corre esto, ya que tarda un poco en llegar a los 50,000 juegos. Entonces vamos a explicar a más a detalle lo que ahora sí hace esta función play, que está dentro de la clase estado. Lo tenemos aquí. Ya había explicado brevemente aquí que en este caso le estamos diciendo que lo va a hacer 50,000 juegos para que pues pueda estimar más correctamente estos estados, estos valores de los estados. En cada una de las posiciones va a seleccionar una acción. Esa acción la va a hacer con esta función, la choseAction, y posteriormente va a actualizar este estado, va a añadir el estado al diccionario también, y va a determinar quién ganó. Ahora, la parte que quería explicar más detalladamente es aquí. Si gana, lo que va a pasar, no, perdón, esto es si no hay ningún ganador, significa que terminó en un empate, entonces se va a dar el reward de empate y se va a restablecer todo. En cambio, si hay un ganador, lo que se va a hacer es también actualizar estos estados y finalmente resetearlo. Pero básicamente aquí es donde se está dando los rewards y se están llevando a cabo las actualizaciones de los state value functions. Este play2 es básicamente la función que nos permite a nosotros como humanos, como personas, jugar contra el agente. Vamos a ver cómo va nuestro entrenamiento. Ahorita llevamos 13,000 iteraciones. Pues esperamos en lo que termina de entrenarse. Por lo mientras, no sé si haya alguna duda respecto al, ya sea la teoría, ya sea la implementación, cualquier duda es bienvenida. Ninguna pregunta, duda o comentario tampoco. Ok, David, voy a aprovechar. ¿Sí? Te puedo preguntar, por ejemplo, aquí podrías hacer uso del alfa, beta y esos algoritmos. Ah, ok, claro. Sí, esos algoritmos, los que te refieres, alfa beta es como una optimización del algoritmo Minimax, que básicamente se aplica a juegos de total conocimiento, donde el agente tiene total conocimiento del entorno, en este caso, pues, el tablero, ya sea un tablero de ajedrez o ya sea este juego de tic-tac-toe. Sí se puede realizar el Minimax, y este es más de fuerza bruta, es un algoritmo más de fuerza bruta, porque en este sí está checando cada uno de los estados posibles, cada una de las acciones posibles, construyendo un árbol de posibilidades, donde alfa beta pues es para cortar estos árboles, para optimizarlo de alguna forma. Sin embargo, para el problema de tic-tac-toe es muy efectivo el alfa beta. De hecho, podría hasta decirse que es más efectivo que reinforcement learning. Sin embargo, para juegos o environments que tengan un número de estados mucho mayor
que ya estamos hablando de ajedrez, por ejemplo, que tiene muchos más estados, o del juego Go, que tiene un sinfín de estados, el alfa beta ya se vuelve muy inefectivo, porque este tiene que realizar un árbol de búsqueda sumamente extensivo, con el cual solamente con estos métodos de reinforcement learning, lo que es Monte Carlo, se podría llegar a estimar un valor para cada uno de los estados. Es la diferencia, si se puede utilizar el alfa beta. Sin embargo, ahorita es un ejemplo que se está haciendo con el tic-tac-toe, pero si tú lo quieres ya escalar a problemas más complejos, ya con alfa beta sí se vuelve muy tardado, muy difícil de que se pueda optimizar, debido a que necesita buscar en cada una de las combinaciones posibles para poder optimizar el algoritmo. Ok, muchas gracias. Sí, de nuevo. Ahí también vi, pues, revisando como esta clase de algoritmos, también existe el Deep Blue, que es como alfa beta todavía más avanzado, ¿no? Claro, Deep Blue. Deep Blue es un algoritmo que precisamente es alfa beta. Lo desarrolló IBM, que para los que quieran un contexto, fue el primer algoritmo que le ganó al campeón del mundo en el juego de ajedrez. Este fue desarrollado por IBM y se llamaba, no sé si todavía exista, pero es Deep Blue. Este algoritmo lo que usaba es, en esencia, alfa beta, que es minimax, donde para cada estado, digamos, para cada posición en la que estaba el agente, realizaba todos los movimientos posibles. Esta es la, digamos, como alguna desventaja del alfa beta, que tiene que realizar todos los movimientos posibles y tiene que realizar también todos los movimientos posibles del contrincante, perdón. Entonces, mientras más movimientos de profundidad estés analizando, obviamente los estados a analizar exponencialmente crecen. Digamos, en una posición normal de ajedrez, tú en un movimiento, en promedio, puedes hacer 20 movimientos. Pero para cada uno de esos 20 movimientos, el adversario también puede hacer otros 20 movimientos. Entonces ya para simplemente un movimiento de cada uno, tienes que analizar 20 por 20 combinaciones. Y ya si quieres irte a una profundidad de 2 movimientos, pues ya es 20 a la cuarta potencia. Y ya, entonces, mientras más quieras analizar, más necesitas, o sea, se requiere mucho nivel de procesamiento para poder analizar toda esta cantidad de combinaciones. Y lo que usaba Deep Blue era, para analizar cada uno de estos estados, eran ya reglas preestablecidas, como por así decirlo, de grandes maestros, de partidas de grandes maestros, donde analizaban la posición, y los programadores en ese entonces decían explícitamente cómo evaluar una posición. Digamos, en el caso del ajedrez, tus piezas estaban mejor valuadas si estaban hacia el centro, o si estaban atacando al rey contrincante, o si estaban en una búsqueda de un jaque mate, etc. Entonces, todas esas reglas estaban codeadas literalmente dentro del algoritmo. La desventaja de esto es que el algoritmo va a ser tan bueno como como las reglas que tú le pongas. Recientemente salió un nuevo algoritmo en lo que se entrena. Bueno, ya quedó entrenado, pero me gustaría explicar eso. Era ya mi último slide. Que
es AlphaGo de DeepMind. Este algoritmo fue el primero en ganar al campeón del mundo en una partida de Go. Go es un juego originario de China, donde básicamente se juega blancas contra negras y ponen estas piezas en un tablero de 19 por 19. Y al final de la partida, quien domine mayor cantidad de territorio es el ganador de la partida. Es considerado muchas órdenes de veces más complejo que el ajedrez, en primera debido al número de estados posibles, ya que ajedrez es un tablero de 8 por 8, este es 19 por 19. También, si aquí queremos aplicar alfa-beta, sería sumamente imposible. Posible sí sería, y nada más analizaría algunas cuantas movidas, digamos 3, 4 como máximo, o 5 como máximo movidas hacia adelante. En cambio, Deep Blue en ese entonces sí analizaba alrededor de 20 movidas, movimientos, digamos, mueven las blancas, mueven las negras, mueven las blancas, mueven las negras, alrededor de 20 movimientos. Para AlphaGo, esto de la aplicación de alfa-beta sí sería muy ineficiente, porque el branching factor, que es qué tantos movimientos disponibles tiene un usuario al momento de jugar, es extremadamente grande. Además, a diferencia del ajedrez, también es muy difícil en el juego de Go como decir las reglas para evaluar un estado. A diferencia del ajedrez, que en el ajedrez comentaba que mientras por ejemplo, algunos ejemplos es que tus piezas estén más en el centro, que tus piezas estén desarrolladas, que tu rey esté seguro, que los peones estén en el centro. Ahí sí es muy fácil determinar si es una buena posición o no. En el juego de Go es más abstracto, porque todas las piezas son iguales, es más como intuitivo. Es por ello que se considera un juego muy difícil, en el que se requería en aquel momento un nivel de inteligencia muy alto por parte de una computadora para poder vencer a un jugador fuerte. En este caso, AlphaGo demostró que con algoritmos de reinforcement learning pudo ganarle a Lee Sedol, que era el actual campeón del mundo. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con Monte Carlo Tree Search, que es como la extensión o el paralelo de alfa-beta, que también realiza un árbol de búsqueda, más sin embargo, aplicando Monte Carlo a este árbol de búsqueda, no hace una búsqueda exhaustiva hacia todas las posibles combinaciones, sino que se basa en la experiencia también jugando contra sí mismo y viendo qué resultado obtiene al final, si gana, si pierde, si empata, para determinar qué acciones y qué valores son los más óptimos. Entonces fue esta primera vez que se pudo derrotar al campeón del mundo, y se usaron varias, en específico 2 redes neuronales. Una red neuronal para el value function, que es el que determina qué valor tiene cierta posición. Entre mayor sea el valor, mayores son las probabilidades de ganar. Y un policy network también, que determina respecto a un estado qué acción debe tomar la gente inteligente. Entonces, aquí es donde se demuestra cómo este algoritmo, que no hace una búsqueda exhaustiva, sino que se basa más en la experiencia que ha sido entrenada contra sí mismo, consigue mejores resultados que algoritmos que hacen búsqueda exhaustiva como el alfa-beta. Posteriormente a esto, al AlphaGo, también DeepMind
sacó un algoritmo que fue denominado AlphaZero, donde ellos pudieron aplicar también al ajedrez este mismo algoritmo. Y se demostró también que este agente entrenado con Reinforcement Learning y Monte Carlo Tree Search era más eficiente y más, o sea, podía vencer a los algoritmos actuales más fuertes del ajedrez que usan básicamente el alfa beta de Minimax. Deja ver si ya terminó de entrenar. Sí, ya terminó de entrenar. ¿Alguna duda sobre alfa beta todavía o el Monte Carlo Tree Search que tengan? Bueno. Por mi parte no, gracias David por la explicación. Sí, de nada. Entonces, vemos ahora que ya finalizó las 50,000 partidas contra sí mismo. Y finalmente, una vez finalizadas, esta es la parte en la que se está entrenando, vamos a guardar el policy function, que son todos estos valores. Cuando corre esto, vemos que aquí se guarda este archivo, y este archivo simplemente son todos los valores de cada uno de los estados visitados por el agente. Ya con eso, el agente puede seleccionar la acción que le va a dar el mayor valor. Y vamos a hacer una pequeña demostración. Aquí en esta parte iniciamos el player 1 con un exploration rate de 0. Esto es importante porque ahora, ya que entrenamos el agente, ya que sabe más o menos qué valor tiene cada una de las posiciones, ya no queremos que explore, sino queremos que actúe lo más óptimamente posible. Es por eso que aquí le ponemos un 0 de exploration rate. Entonces va a ser lo más óptimo que ha encontrado hasta el momento. Le cargamos la policy, que es este mapeo de estados con sus valores, para que pueda elegir la acción que maximice su valor. Y como jugador 2 vamos a tener al human player, que va a ser nosotros, que vamos a poder ingresar el row y el column para poder determinar la acción. Inicializamos el juego y inicializamos el juego contra el humano, que es el play 2. Entonces le damos jugar. Ahí inició el agente. El player 1 siempre es el que inicia. Si queremos intercambiar los roles, pues simplemente aquí iniciamos con el humano y aquí el player. En este caso, inicia él y nosotros vamos a dar nuestra acción para ver cómo actúa esta gente. Nosotros somos los círculos, vamos a poner nosotros un círculo aquí, en la esquina superior izquierda. Entonces la row es la primera con index 0, ya que inicia con 0 el index. Y la columna también es la primera. Entonces ahí vemos cómo nosotros hicimos esta determinada acción, a lo que la gente contesta con la siguiente acción. El agente ha aprendido que cuando vea este estado, lo más óptimo para él, a lo que ha aprendido durante estos 50,000 juegos que ha jugado contra sí mismo, pues es realizar este movimiento de aquí. Ahora, vamos a nosotros impedir que gane para ver qué es lo siguiente que haría el agente. Aquí vamos a seleccionar la row 2, que es la tercera columna, el tercer renglón, y la column 1, que es la segunda columna. Eso significa que vamos a poner nosotros nuestra marca aquí para impedir que el agente gane. Y efectivamente aquí pusimos nosotros nuestra marca, a lo que el agente aprende que en este estado la acción que maximiza su valor es esta de aquí. Y si ven, el agente ha tendido una trampa en la que no importa si yo pongo mi círculo aquí o mi círculo aquí, él va a ganar de una u otra forma.
el agente ya sabe que va a ganar, es por ello que elige la acción que maximiza su ganancia. Ahora, nosotros vamos a jugar, vamos a intentar bloquearle esta diagonal central con la row 1 y la column 1. El agente se esperaría que pusiera una X aquí para que ganara e hiciera un 3 en línea. Vamos a comprobar que el agente haga eso y ahí está. Nosotros ponemos nuestra marca aquí, a lo que el agente, como ya había pasado por este estado en sus 50,000 juegos que jugó contra sí mismo, él ya sabía que poniendo esta pieza aquí ya iba a ganar. Por lo tanto, aquí ganó y pues se determina que la gente ha aprendido efectivamente a jugar tic-tac-toe y a poder ganar en cierto estado. Entonces ya si queremos jugar otra vez, simplemente le damos play otra vez. Vamos ahora, no sé, vamos a poner ahora 1 en el centro, que va a ser 1 y 1. Ahí el agente jugó esta posición, debido a que en este estado el agente considera que esta posición es la que tiene mayor valor o más probabilidades de ganar. Ahora vamos a impedir que gane posicionando aquí y vamos a ver si realiza la acción correcta de poner una X aquí, ya que si nosotros ponemos nuestro círculo aquí, estamos amenazando con ganar en el siguiente movimiento poniendo un círculo aquí. Entonces lo que la gente tendría que hacer óptimamente sería poner su cruz aquí. Comprobemos que sí, entonces hacemos nuestra acción. Ahí está, nosotros hacemos estos dos con la intención de poner uno tercero aquí, a lo que la gente nos bloquea. Porque el agente ya ha pasado también por este estado y ha aprendido que si está en este estado, lo que tiene que hacer es jugar en esta posición para evitar que el contrincante gane. Ahora nosotros evitaremos que él gane poniendo 0, 1, 2 y en la columna 1. Ahí nosotros evitamos que él gane y él pone su pieza también y este va a resultar en un empate. Ahí ponemos nosotros y ahí pone él. Entonces podemos ver que la gente está jugando de manera óptima, que ha aprendido adecuadamente no solo las reglas del juego, sino que ha aprendido a jugar óptimamente basándose en el estado anterior y eligiendo la acción que maximice su valor. Podemos, por ejemplo, ver qué valores está teniendo el agente con esto. Aquí está. States. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos el player 1 states para que nos muestre. Ah, bueno, ahí se reinició. Pero para actualizarlos y que nos muestre ¿quieres que me muestre los estados? Bueno, creo que no me los muestra, pero básicamente solamente quería mostrar los valores que está guardando en cada uno de los estados. Ah, ok, states value. Ok, este lo tenemos que jugar como quiera para que termine de correr. Ahí está. Y esto es lo que quería mostrar. Es el diccionario que les comentaba, donde está guardando cada uno de los estados. Aquí está codificado cada uno de los posibles estados que hay en tic-tac-toe.
El 0 significa que no hay ninguna pieza ahí, el 1 significa que hay una X, el -1 significa que hay un círculo, y para cada uno de esos estados vemos que hay un valor. Este es el valor que el agente ha aprendido a lo largo de estos 50,000 juegos contra sí mismo, y en cuyos valores sea un valor muy alto, el mayor valor va a ser 1, porque es el máximo reward que tenemos. Pero en los que el valor sea alto, significa que tiene más probabilidades de ganar el agente. Por ejemplo, en este tiene muchas probabilidades de ganar. En los que tenga un valor bajo, significa que tiene pocas probabilidades de ganar. Y en los que tenga, por ejemplo, quiero ver si hay uno con valor de... Por ejemplo, en estos que tiene 0.0, significa que la gente tiene 0 probabilidades de ganar, que sea cual sean los movimientos que haga en este estado, ya aprendió que no puede ganar en dichos estados. Y pues nada más era para que pudieran visualizar los valores que está guardando la gente, que esto es lo que se está basando para aprender, que ha aprendido durante estas 50,000 iteraciones, y las que usa para seleccionar las acciones óptimas. Entonces, pues esto sería todo por mi parte. Si tienen alguna otra pregunta, con gusto se las contestaré. Súper, David. Estuvo muy interesante la sesión, los ejemplos muy padres, y en sí el juego de Tic-Tac-Toe estuvo también muy padre. Muchísimas gracias por darnos esta increíble sesión. Y bueno, a los participantes que se encuentran aquí, estamos regalando pases para Microsoft Azure para que puedan probar esta increíble plataforma, dándoles acceso y algunos créditos. Si están interesados en obtener uno de estos pases, ahorita les voy a dejar mi correo y me podrían mandar un mail y listo. Muchísimas gracias, David. Sí, gracias, al contrario, muchas gracias. También a los participantes, ahorita en media hora empieza la segunda sesión a las 7 p.m., donde el equipo de robótica del TEC nos dará una sesión, Roborregos.